ir a Primera Tesalonicenses capítulo 1. Estamos viendo algunas señales de una iglesia saludable. Hay muchas, hermanos. Estaría aquí, tal vez un mes tendría que estar acá para poder hablar de todas las que se miran en la escritura de señales, de cuantas señales o signos vitales de una iglesia saludable. Todos queremos tener un cuerpo saludable, todos nos cuidamos para ser tan saludables, y cuanto más la iglesia, su iglesia. Y la iglesia, como dije ayer, no va a ser más de lo que sus miembros son. No va a ser más de eso. Permítame contarle una anécdota, una ilustración que leí hace años de un libro muy antiguo, no sé de qué año es, pero a mi suegro, que ya se fue con el Señor, le gustaba mucho que le contara, y cada vez que le iba a visitar me decía contar la misma anécdota, pero era una anécdota de una iglesia, pero a él le gustaba escuchar, no sé por qué. Pero resulta que había una iglesia, un pueblito como este, así en las montañas de Georgia, en los bosques de Georgia, de los años más o menos, qué sé yo, hablamos de los años 60, tal vez 50, cuando todavía el periódico era importante en el pueblo. Todas las noticias se anunciaban en el periódico del pueblo. Hoy vemos en internet y vemos en un iPad, en un iPhone. En aquellos tiempos el periódico traía todas las noticias, incluyendo de las iglesias. Ahí estaba la parte de las iglesias. Entonces resulta que había una iglesia que estaba cumpliendo aniversario, igual que esta. Entonces, pero el tema es que cuando llegó el tiempo, los últimos servicios de la iglesia, no había mucha gente. Estaba como el jueves, tal vez peor que el jueves. Así había poca gente. El pastor estaba triste, angustiado, no sabía qué hacer, hablando con el Señor, y entonces viene a su mente un pensamiento y dice: bueno, esto no va más. ¿Para qué seguir lidiando con el muerto? Pues vamos a enterrar la iglesia. Saca un anuncio en el periódico, y en la parte necrológica, donde están los muertos, hay un anuncio bien grande, media página casi. Dice: invitamos el día domingo tal al servicio especial, que será un servicio fúnebre, despedida de la iglesia, y vamos a enterrar los restos mortales de la iglesia. Y en todo el pueblo la gente estaba curiosa: ¿qué pasó en esa iglesia? Los miembros, visitantes, conversos, no conversos, apartados, cercanos, todos estuvieron el domingo en la iglesia. Y vinieron a la iglesia. Entonces, cuando entra la gente de la iglesia, todo estaba con flores blancas, todo aquí, y aquí un ataúd, un féretro, un cajón de muerto, ahí adelante. El pastor vestido de negro, con una camisa blanca, una corbata negra y una flor blanca media marchita. Cuando dice el pastor, esta iglesia, empieza a dar su sermón. Dice: esta iglesia, en aquellos años éramos tantos, y el Señor nos ha bendecido, y fueron llegando más, hicimos esto, hicimos aquello, fulano de tal, mengano de tal, familia cual, todos involucrados. Pero empezaron a acomodarse en la vida y en el mundo, y en el letargo, en el ritualismo, en la comodidad, y empezaron a flaquear, y hoy estamos, y llegamos casi a nada. Y el pastor lloró un poco por las glorias, y algunos también. Termina su sermón fúnebre. Dice: muy bien, hermanos, ahora sí, yo voy a invitarles a hacer una línea para ver al muerto y despedirse, darle el último adiós. Y la gente estaba pensando, desde que entró la gente, estaba pensando: ¿qué habrá en ese cajón? Entonces el pastor baja y abre el cajón, viste que tiene como una ventanita. Abre el cajón, esa ventanita, o esa parte, y dice: hermanos, los invito a todos a hacer la línea y a dar su último despido al muerto. ¿Sabe qué, hermano? No quedó nadie en el banco. Todos saben la línea. La curiosidad. Y entonces pasa uno, mira, y sale en silencio. Pasa otro, mira, sale igual agachado y así van pasando. Entonces resulta que siempre hay uno curioso, ¿no? Dice: ¿qué hay en el cajón? Dice:
pasa de él? Y él toca cuando pasa por el cajón y ve, lo que había dentro del cajón era un espejo grande, donde cada uno que pasaba se miraba su rostro. Increíble, ¿no? Y el pastor aprovechó eso. Dijo, la iglesia no es más de lo que sus miembros son. La iglesia es reflejo de nuestras vidas. Todos los que estamos acá. No va a ser más de lo que es la comunión, la comunidad de creyentes. No va a ser más que eso. Y si la iglesia ha entendido el Evangelio, vive el Evangelio, esa iglesia será así. No seremos más de lo que no somos. Por más que nos estiremos, por más que queremos fingir una cosa, pero tarde o temprano vamos a mostrar realmente lo que somos. Y hermanos, ese es el pensamiento que quiero dejar en usted. Y vamos a ver el versículo 6 en adelante, continuando con la recepción y los resultados del Evangelio. Hablamos ya cómo ellos recibieron el Evangelio de los creyentes de Tesalónica. Y voy a leer el versículo 6. Voy a leer desde el 5 para que nos conectemos al contexto del miércoles pasado. Dice así. Está hablando Pablo, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora vamos allí. Y hasta ahí vamos a estudiar en esta sesión. Luego estudiaremos la segunda parte. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que estos minutos nos ayudes a entender la dimensión, la importancia de los resultados del Evangelio en nosotros. Y que podamos evaluarnos y examinarnos si realmente hay resultados en nosotros, si hay realmente esos efectos del Evangelio que puedan demostrar, que puedan validar los signos de que estamos espiritualmente saludables. Pedimos tu ayuda, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recuerda que terminamos el jueves, hablando de que el Evangelio no solamente llegó en palabra, en poder del Espíritu Santo, sino también dice que llegó, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo decía, el Evangelio llegó también en presencia de ejemplo. Y hasta allí Pablo va a hablar de él, como hicieron el ministerio con los demás misioneros. Y en el versículo 7 hay un cambio. Hay un cambio. Entonces vamos a ver el versículo 6. Miren cómo dice. Y vosotros, pero cambia ya a una segunda persona plural. Ya no está diciendo Pablo de nosotros, sino dice y vosotros. Voy a pedir al hermano que está con los man que me pase al siguiente. Muy bien. Entonces dice y vosotros, miren, ¿qué es la expresión? Vosotros. Hace un cambio de dirección a su auditorio y se dirige a sus receptores con este pronombre a ellos. Ustedes, en otras palabras, vinieron a ser. Miren, Pablo llevó el Evangelio en poder del Espíritu, en exposición de palabra, en presencia de gente. Y los que recibieron, dice, vinieron a ser imitados, llegaron a ser imitados. Y aquí está, de aquí en adelante vamos a ver los resultados del Evangelio. Y evaluarlos, hermanos. Porque si el Evangelio llegó a nosotros verdaderamente, tiene que haber esas cosas que vamos a ver enseguida. En primer lugar, tiene que ver que cuando uno recibe el Evangelio, un resultado es que ellos fueron ¿qué? Seguidores del patrón espiritual. Llegaron a copiar el ejemplo de aquellos que llevaron el Evangelio y de aquellos verdaderos creyentes, y ellos llegaron a reproducir y a seguir ese mismo patrón. Y ese era un patrón en la iglesia primitiva que siempre se mantenía. Lamentablemente a lo largo de los años ese patrón fue cambiando, porque el Evangelio fue diluido, porque no se ha entendido el Evangelio, y ya hablamos de este concepto del Evangelio. El Evangelio no solamente se escucha para la salvación, sino se vive. Tiene que haber efectos en nosotros. Y Pablo dice acá, vosotros vinisteis a ser imitadores. Hay resultados, hay evidencias en ellos. En primer lugar, fueron seguidores del patrón espiritual. Miren lo que dice la Biblia ahí. Vosotros vinisteis a ser, nótese esa expresión, vinisteis a ser.
Ahora, esta expresión es muy importante. La idea es que ustedes llegaron a ser, entraron en un estado, en una forma de vida diferente. Llegaron a ser. Ahora, no se nota mucho en español, pero la idea de este participio verbal está en voz pasiva. La idea es que algo los impulsó a ellos. No es que ellos mismos por sí mismos, aunque debería ser la idea, nosotros tomar la iniciativa para ser transformados, pero algo los impactó, algo los inspiró para que ellos siguieran ese mismo patrón. ¿Y qué fue lo que los inspiró? La vida del apóstol. Como dice el versículo anterior, dice: hemos estado entre ustedes por amor de vosotros. Ustedes saben quiénes fuimos. Miren esta tremenda verdad y la fuerza del impacto cuando uno es ejemplo del Evangelio para con los nuevos. Note esto. Pablo, Silvano y Timoteo ya eran antiguos en la fe. Llegaron a Tesalónica, se entregaron a los hermanos por amor a ellos, les llevaron el Evangelio, les ayudaron a crecer, les tuvieron paciencia, a veces firmeza, porque Pablo va a hacer en capítulos finales exhortaciones fuertes para ellos, pero así estuvo con ellos, y de pronto los otros siguieron ese ejemplo. Eso fue lo que los impulsó. Es la idea de ese participio en voz pasiva. Hay algo que los impulsó, algo que los empujó, algo que los inspiró. Pues vosotros vinisteis a ser. O sea, por el ejemplo que ellos habían dejado, ellos vinieron y se movieron por eso. Vinieron a ser ¿qué? Imitadores. Por eso han copiado algo, han llegado a ser un patrón. Paréntesis para hacer la aplicación, hermanos. Hermanos, los creyentes de primera generación, segunda generación, tercera generación, a los nuevos que están viniendo, tendrían que ser la inspiración para vivir para el Señor. Hay una demanda más grande en aquellos que mientras más años pasan, hay más demanda. De que ustedes sean los más antiguos de la iglesia, sean una inspiración para los que vienen nuevos, que cuando los vean digan: sí, queremos ser como ellos. ¿Nunca le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que sí. Yo tengo muchos amigos y maestros y pastores que son una inspiración para mí. Y aún así, les cuento, hermano, lo personal. Yo decidí estudiar la Biblia y seguir otros lugares para estudiar, porque hay dos maestros, amigos, que me han inspirado a hacer eso. Pero hay que inspirar a los demás, que nuestras vidas sean inspiración a otros, para que sean también imitadores. Es lo que dice el texto. Mira lo que dice: viniste a ser imitadores. ¿Saben lo que significa esa palabra? ¿Alguna vez estuvieron por las calles ahí en ciudades grandes como Nueva York, o tal vez aquí, no sé, en el centro de Atlanta? Hay gente que siempre está mostrando su talento, uno está cantando, pero hay unos que hacen mímica, te imitan todo lo que están haciendo, ¿verdad? No sé si lo vieron. Pero la idea es, la palabra ahí significa alguien que copia la palabra, la conducta o algo de otro. Y a veces los niños hacen eso. Yo jugaba cuando era niño en la escuela a copiar, a imitar. Él decía una cosa y yo repetía, se movía, repetía. Y hasta un juego que se inventó con niños. Se llamaba el mono mayor. O el chango mayor para México. Entonces lo que hacía el gran, uno decían todo lo demás. Y estaban imitando un patrón. Bueno, estos creyentes de Tesalónica, por resultado del Evangelio, llegaron a ser, o vinieron a ser, imitadores, copiadores de palabra y conducta de quienes. Mira lo que dice Pablo. Dice: viniste a ser imitadores de nosotros. Y luego dice: y del Señor. Ahora, mire cómo el desenlace lo enfoca por último al Señor. Porque la fuente mayor de vida y ejemplo es del Señor. Pero ellos se esforzaron por ser imitadores del apóstol, de los misioneros, de estos siervos del Señor. Pero la mayor fuente de imitación es del Señor. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos perfectos. Pero en nuestra imperfección tenemos que buscar ser mejores, maduros, para que otros sigan nuestro ejemplo, nuestro buen ejemplo. Ahora, en el mundo normal, en el mundo perdido, la gente imita siempre las cosas malas. Siempre. Y a veces el mundo perdido se da cuenta y da un ejemplo y copia a la siguiente generación el mismo ejemplo.
hace 2 o 3 semanas estuve viendo noticias con mi esposa de Argentina. Tenemos un canal que vemos, se llama TN, un canal argentino. Y pasa noticias, y a ver noticias siempre pasan las cosas terribles. Pero me llamó la atención de un hombre que estaba robando un auto. Y robó el auto con su hijo. O sea, era un niño que no sé si sabía, pero estaba copiando patrones ya. Un niño de tal vez de unos 6, 7 años. Lo llevaba para disimular y lo ponía al lado del auto como para hacer algo con él, pero agarraba y empezaba a abrir el auto, ¿no? Entonces estaba con el niño, que estaba ahí, estaba con el niño y abría el auto y salía con el niño otra vez, lo dejaba en el otro auto y venía y se llevaba el auto, la moto. Y así vamos enseñando patrones negativos. Y los patrones negativos son fáciles de aprender, muy fáciles. Por eso el cristianismo va en contracultura, porque tenemos que enseñar patrones diferentes. Y eso es un desafío grande. Los patrones que dejaron el apóstol y los misioneros fueron diferentes porque copiaron al Señor. Por esta razón, los patrones del Señor son los que debemos copiar nosotros. Vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, pero más que todo del Señor, porque es la fuente más grande de patrón para que nosotros imitemos en nuestra vida cristiana. Y claro, los hombres vamos a fallarles de mano. Por eso tienen que mirar a Jesucristo y ver el patrón más alto para nuestra vida. El apóstol Pedro lo dijo, que nos ha dejado pisadas, ¿verdad? Nos ha dejado huellas, nos ha dejado marcas, nos ha dejado guía para que sigamos sus pisadas, nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y de eso se trata la santificación, ser más como Cristo. No es santo aquel que ande con una aureola en su cabeza casi flotando en el espacio, no. Esa es la santidad que la Biblia enseña. Es cada día ser más como Cristo, en toda su forma de ser. Entonces esto es importante entender. Y estos hombres nuevos creyentes llegaron a ser imitadores. Entonces ahí está el resultado del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a nosotros y nosotros realmente buscamos ser imitador, copiador de palabra y conducta del Señor. Y de aquellos hombres fieles, de aquellas mujeres fieles que aman al Señor y sirven al Señor. Copiar el mejor modelo y patrón. Hay un autor español, se llama Ceballos. Y hace un comentario práctico acerca de esto. Se lo voy a leer. Sí. Dice, mientras que la palabra imitar puede sugerir para nosotros una sustitución por lo genuino o solo ser algo secundario, para los griegos tenía un rico y honorable sentido. O sea, la palabra imitar sugería una íntima relación del discípulo con el maestro. Como cristianos alcanzamos esa relación cuando nos ligamos en espíritu fielmente a Jesucristo y su bendita causa, pues esto implica una manera diferente de vivir. Fin de la cita. Aún los filósofos griegos de aquel tiempo tenían sus discípulos. Platón tenía discípulos, Aristóteles tenía discípulos. Y algunos discípulos estaban listos para seguir. Y muchos siguieron el ejemplo, el patrón de sus maestros. Ese era el sentido de la palabra imitar. Y hermanos, tenemos un mejor maestro nosotros, el Señor Jesús. Él es tu patrón, Él es mi patrón para que nosotros imitemos. Pero la imitación, el copiar la palabra, la conducta, es parte y señal de aquellos que han entendido el Evangelio. Ese es el efecto del Evangelio. Por eso, sin el Evangelio de nuestras vidas, sin haber entendido quién es Cristo, que murió por los pecados, y realmente si verdaderamente aceptado a Cristo, y no suceden estas cosas, como siempre repito, tenemos que evaluarnos. Porque si verdaderamente hemos aceptado a Cristo, hemos recibido el Evangelio, hemos pedido el perdón de nuestros pecados al Señor, automáticamente, podríamos llamarlo así, o inmediatamente hay en nosotros un deseo de seguir al Señor, siguiendo su ejemplo. Hay una transformación, hay un cambio. Entonces, el modelo por excelencia es el Señor Jesucristo y la comunión con Él. Muy bien, seguimos. En segundo lugar, miren, el primero fueron seguidores del patrón espiritual. Estoy hablando de un patrón espiritual, no un patrón físico. Es la diferencia con el mundo. Los del mundo siguen patrones, vamos a decir, del mundo, patrones físicos, patrones centrados en el hombre. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, estaba de moda Michael Jackson.
cuando todavía era de color. Después cambió de color. Pero todo el mundo en mi escuela, en mi high school, se vestía con él, como él. Tenían las chamarras, la campera que daban con muchos cierres por todos lados. ¿Sí? Tenían el mismo pantaloncito, el mismo zapatito, mocasín, las mismas medias blancas. Todo el mundo andaba así. Y porque estaban imitando patrones. Bueno, hoy en día no ha cambiado eso. Hoy tenemos ahí gente, señoritas jóvenes, hasta grandes, imitando un patrón de afuera, de este mundo. Hermanos, el patrón espiritual es importante en nosotros. Los verdaderos creyentes que han entendido el Evangelio van a copiar un patrón espiritual. Segundo resultado, miren, ellos fueron no solamente seguidores de un patrón espiritual. En segundo lugar, fueron sensibles a la palabra expuesta. Miren lo que dice el versículo siguiente, continuando. El versículo 6, a la mitad, recibiendo. ¿Cómo fueron imitadores del Señor? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora, esas circunstancias son difíciles. ¿Quién cuando está en circunstancias difíciles tiene tanta disposición a recibir la palabra del Señor? En momentos de aflicción, de tribulación, la gente es donde más rechaza la palabra de Dios. Y esto se mira en el quehacer y en la cotidianidad de la vida cristiana, cuando uno está en la iglesia ministrando y ve gente que no viene a la iglesia y uno le pregunta, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Ay, que estaba con aflicción, me sentía mal, no pude venir. Y es cuanto más necesitamos estar en comunión con el Señor. Pero en medio de su aflicción, dice, ellos recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ahora déjenme definir la palabra recibiendo, porque es una palabra muy importante acá. Este participio verbal sencillamente significa lo siguiente. Significa dar la bienvenida. Con una recepción grande, implica una recepción deliberada y bien dispuesta a aquello que es ofrecido. Una bienvenida a algo que uno quiere recibir con todo su ser. Bueno, podemos ilustrar esto cuando uno se va a casar y está esperando la novia en frente del altar. Está esperando que por esa puerta cruce y dar la bienvenida. Qué triste cuando no llega. O qué triste cuando no está lista para recibir y se sale del altar y se va. O cuando alguien importante llega a hacer recibimientos grandes en este mundo. En aquella cultura greco-romana los recibimientos eran grandes. A ver, cuando venía el César o la realeza, salían todos los líderes del pueblo a la mitad del camino con guirnaldas para recibir y acompañarle a su entrada a la ciudad. Aquí Pablo está diciendo, este recibimiento es mucho más grande, darle la bienvenida a la palabra de Dios. Ahora es algo que cuesta al cristiano mucho. Algo que cuesta y luchamos con esto. A usted le cuesta, a mí me cuesta. Pero es nuestro deber, es nuestra obligación. Y si el Evangelio llegó a nosotros, tiene que haber, vamos a decir, una respuesta natural por nacimiento espiritual de buscar la palabra, de recibir la palabra. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su carta, va a decir, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Cuando un niño nace, lo primero que busca, ¿qué es? Y cuando un cristiano verdadero nace, una persona nace por el Evangelio, verdaderamente lo que va a tener va a ser buscar, recibir la palabra del Señor. El cristiano, o el que dice ser cristiano, y que tiene el Evangelio, y no ama, y no está dispuesto a dar la bienvenida a la palabra de Dios, hay que evaluarse por eso. Porque es una señal de que alguien ha conocido al Señor. El amor por su palabra. Dice, ellos estaban ahí, copiaron el ejemplo de los demás siervos del Señor, aún siguieron el ejemplo del Señor Jesucristo y recibieron la palabra, dieron la bienvenida a la palabra con una disposición grande de sus corazones, fueron receptores activos y sensibles para recibir el mensaje del apóstol, la palabra del Señor. Y dice, en medio de gran tribulación.
La gente casi no quiere escuchar cuando está en aflicción la palabra de Dios. Pero donde más necesitamos la palabra del Señor. Dice en medio. Note esa expresión. Esa es una frase preposicional. La idea de ese en es una preposición de manera. La idea es recibieron de una manera especial, pero en una situación de dificultad, en una situación adversa. Pero el método como ellos recibieron la palabra de Dios en medio de la aflicción fue con una disposición, con recepción, con sensibilidad. Recibieron la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios cambió. Vamos a ver más adelante, tal vez mañana. Pero esa palabra de Dios trabajó en ellos, actuó en ellos, porque la palabra tiene poder para transformar la vida de cada persona y de cada creyente. Pero dice, recibiendo en medio de gran, note eso, ese adjetivo, gran, no cualquier tribulación. No estamos hablando de una tribulación chiquita, sino dice gran tribulación. Es una tribulación grande, es una grande aflicción. Grande aflicción, grande angustia. Y también a veces la palabra grande puede aplicarse a diferentes tipos de aflicción, porque no todos tenemos aflicción o aflicciones iguales. Una vez pierden trabajo, otros pierden seres queridos, otros tienen situaciones o consecuencias de decisiones que han hecho mal y no saben cómo lidiar, están lidiando. Aflicciones. Y no hay otra manera de poder enfrentar eso sino siendo sensibles a la palabra expuesta. La palabra de Dios es la que puede cambiar el corazón y cambia el corazón. Mientras usted no entienda esto y no se note en su corazón, hermanos, no podremos ser saludables. Porque el alimento para nuestra salubridad espiritual viene de la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces, la palabra de Dios entrando en nuestras vidas, recibiéndola, trabajando en nosotros, nos va a dar un estado espiritual saludable. Entonces, las aflicciones que ellos estaban pasando, ahora déjenme contarle algo importante, muchos habían muerto. No sé si vamos a poder leer mañana, pero si me alcanza el tiempo, pero si podemos rápidamente, miren lo que leer el versículo 14 del capítulo 2, para que vean las aflicciones nada más. 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dice: hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores de esas mismas iglesias, de esos mismos hermanos, sufriendo, y algunos los persiguieron, algunos tal vez posiblemente murieron, y algunos los sacaron, los expulsaron, e impedían hablar. Y estos son los que mataron al Señor Jesús, judíos incrédulos. Y en medio del odio, de la hostilidad, en medio de la adversidad, en medio de que nadie los quería, en medio de que los estaban difamando aún, ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ahora hay que entender que ellos eran idólatras, eran paganos. Y cuando Pablo entra en esa cultura, en esa ciudad, se convierte, empezó a cambiar todo, empezó a haber un choque contra cultura. Porque empezaron a seguir el ejemplo del Señor, a imitar al Señor, y la familia imitaba otra cosa, eran politeístas, seguían dioses paganos, vivían vidas desenfrenadas, y de pronto hay un choque contracultural. Y que, hermano, la vida cristiana es esa. No estamos para agradar a la cultura. Estamos acá para vivir sobre la cultura. Y que hay muchas cosas culturales que lamentablemente hemos agarrado y adoptado muy mal. No, la cultura es así acá. No, aquí es así. No. Tenemos que vivir sobre la cultura o contra cultura. Y así siempre fue de aquellos que recibieron la palabra de Dios. Entonces, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Ahora, note eso.
con gozo. Miren esa paradoja de la vida, esa contrariedad. Están en medio de gran aflicción, pero recibieron la palabra así y con gozo. Ahora es importante esa preposición ahí, con, es una preposición de acompañamiento. La idea sería que en medio de sus tribulaciones intensas había un compañero fiel que era el gozo. Y el gozo y la palabra tienen conexión. Porque el gozo viene por medio de por el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Recuerdan Jeremías? Fueron allá tus palabras y yo las comí, ¿qué dice? Y me fueron, ¿por qué? Por gozo y alegría de mi corazón. Hermanos, el gozo genuino, el gozo del Señor, viene por medio de la palabra de Dios. Salmo 19, recuerdan ahí versículos 7 al 10, habla de la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Después dice, alegra el corazón. Alegra el corazón. Hermano, no hay otro gozo, o no hay gozo verdadero del Señor que no se encuentre y fluya de la comunión, de la recepción a la palabra de Dios. Dice con gozo, miren, del Espíritu Santo. Y aquí hay otro detalle, es que el gozo a la vez es el fruto del Espíritu Santo. Por eso, si uno no tiene el Evangelio, imposible que le pidamos que dé resultados de gozo. Porque no tiene el Evangelio en su vida, no tiene a Cristo en su vida. Por eso está amargado toda la vida, siente que parece que estuviera comiendo cada día jugo de limón sin azúcar. Porque eso viene como efecto, como resultado del Evangelio en nuestra vida. No es que todo va bien cuando uno viene al cristianismo, sino que el Señor, en medio de la prueba de dificultad, aquellos que han entendido el Evangelio y han respondido al Evangelio, tiene como resultado que el poder de la palabra en su vida y el gozo como fruto del Espíritu Santo. Eso dice Gálatas. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Y hay una lista, ¿verdad? Pero dice gozo. Gozo. Por eso es el gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que no procede de las circunstancias, ni de las personas, ni de uno mismo. Porque a veces hay gozos que tenemos en esta vida que son efímeros, son gozos pasajeros. Cuando te compraste el primer celular estabas contento, después ya vino el siguiente más moderno y ya estabas triste porque ya vino el X10, no sé cómo se llama, ¿verdad? Porque ya fue el pasado. Y de pronto uno tiene gozo porque quería comer un frío como este, como el de ayer, dio un pozole caliente. Contento, y se comió con esa barriga llena, corazón contento, pero ya mañana no. Y mañana vuelves a las tortillas y un poco de frijol nada más. ¿Dónde está el gozo? Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo no depende de las personas. A veces, no, esa persona me hace bien. Sí, pero el gozo viene del Señor, de su Espíritu. Y es producto del Evangelio, de su palabra en nuestras vidas. Como dice aquí, este texto es importante, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, acompañado del gozo del Espíritu Santo, porque el gozo halla su fuente en la persona del Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes. Hermanos, de ahí la importancia de vivir en una comunión con la palabra de Dios y darle la bienvenida. No lea la Biblia porque tiene que cumplir un calendario anual de lectura bíblica. Dice, hoy tengo que leer, 1, 2, 3 capítulos atrasado estoy, y empieza a leer y ni siquiera entendió lo que ha leído. Lea la Biblia con un corazón dispuesto a recibir lo que, esa palabra que le enseñaron. Y cuando encuentre deleite en eso, va a haber el gozo y mucho fruto más. ¿Recuerdan Salmo 1:3? En la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, ese es la sensibilidad, efecto del Evangelio, sensibilidad a la palabra expuesta de Dios. Alguien dijo lo siguiente, que esta paradoja del gozo y sufrimiento, porque parece una paradoja, ¿no? Están sufriendo, pero como hay gozo. Tal vez esas paradojas solamente el Señor las puede hacer. Porque estamos sufriendo humanamente, pero hay gozo a la vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce gozo, descanso, paz, confianza en que el Señor está en control y Él es soberano. Entonces, esta paradoja de la experiencia, dice Moffat, resplandece a lo largo del camino de los mártires y santos
de Cristo. El camino de los que nos antecedieron, de aquellos creyentes fieles que entendieron el Evangelio, vivieron el Evangelio, murieron por el Evangelio. Ese es el camino largo de santos que tuvieron sufrimiento y tuvieron gozo. Qué increíble es la paradoja. Porque el valle del sufrimiento, el valle de sombra y de muerte y la cúspide del gozo del Señor es algo que el mundo no entiende. Porque no puede encontrar relación, pero nosotros sí, porque sabemos que eso viene por el poder del Evangelio, su palabra y la obra que Dios hace en nosotros. Que a pesar de estar angustiados y afligidos, mas no desamparados, podemos tener el gozo del Señor, que Él está en control de todas las cosas. Cuando yo entendí esto, hermanos, la soberanía de Dios en mi vida, aprendí a descansar. Basta cada día su propia afán. Lo digo cada día, aunque sabemos que va a pasar mañana, estamos planificando, orando, pero ¿qué voy a hacer? No puedo solucionar nada humanamente, no lo voy a poder hacer. Pero me ocupo en recibir su palabra cada día, que alimente mi alma, me dé sabiduría y produzca el gozo para recibirla con más gozo en medio de cualquier circunstancia. Y por último, dice el tercero, aunque hay tres más que vamos a ver después de la segunda sesión, ellos fueron señal a las personas en ejemplo. Y a la señal a aquellos otros que habían creído. Miren lo que dice el texto. De tal manera, no te des impresión, aquí el sentido es como resultado. Esta es una conclusión del resultado. De tal manera, o sea, el resultado de todo esto, es la idea. El resultado, la consecuencia, miren, de todo esto es que ellos fueron ejemplo. Habéis sido, ¿qué? Ejemplo. Y esto viene en cadena. Ellos recibieron un patrón, imitaron, recibieron la palabra de Dios con gozo en medio de su tribulación, y de manera como resultado trajo que habían sido ejemplo a todos los que han creído. Ahora, ¿quiénes son los que creyeron? Los otros de Macedonia y Acaya, que ellos habían llevado el Evangelio. En otras palabras, la primera generación de creyentes tuvieron ese gozo del Señor y fueron ejemplo a qué sé yo, no sé qué ciudad aquí hay, a Douglasville. Estamos en Villa Rica. Estos fueron influencia a los de Douglasville y a otros que están alrededor. Porque por ellos llegó la palabra a ellos otros. Por eso esto, hermanos, va en secuencia, pues el impacto va así, como una onda expansiva. Cuando el Evangelio llega a uno con el poder del Evangelio, esto tiene ondas poderosas, porque va primero en uno, luego va el otro y así. Miren, los apóstoles o el apóstol y los misioneros trajeron esto, ellos copiaron este ejemplo. De tal manera que habéis sido, expresa algo, un hecho establecido. No es que podrían haber sido, no. Aquí este verbo está en un tiempo aoristo. La idea es una acción terminada, histórica, definida, establecida. Ustedes han sido, se convirtieron, se constituyeron, es la idea, en ejemplo. Y aquí cambia la palabra, en vez de imitador, dice ejemplo. Y ahí bien tenemos la palabra tupus. Ahí viene, perdón, tipus o tipis o tipos. Tenemos ahí para tipografía. Cuando se hace, ¿recuerdan las máquinas de escribir antiguas? Tenía la L así, entonces con una cinta negra golpeaba uno y marcaba el otro lado. Era un patrón también, un modelo. Hoy tenemos varios tipos de esos, así, en las tiendas, en los malls. Tenemos ahí un escaparate con varios cuerpos de plástico para mostrar un modelo de ropa para que uno pueda mirar, ¿no? Entonces hay un modelo, hay una señal. Bueno, estos fueron el ejemplo, el modelo para los que iban a todos los que han creído, a todos los que creyeron en ese lugar. Y aclara, dice el versículo 6 al final, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo, ¿a quién? A todos quienes, los de Macedonia y Acaya, que han creído, o sea, fueron para los nuevos creyentes un ejemplo. Por esa razón acá está la lección, hermanos. Usted, la primera generación de creyentes, no sé quiénes son la primera generación, pero ellos su deber era ser ejemplo e inspiración para la siguiente generación. Y ustedes han pasado 18 años, aquí están algunos de 12, 13, 14, no sé, pero ustedes en su totalidad, como un conjunto de creyentes, su deber es seguir siendo ejemplo a los que van creyendo. Por esto va así en forma circular. Hay un gran deber y una gran responsabilidad en ustedes. Y aquellos que vienen de hoy en adelante, ustedes ser un ejemplo
a aquellos que van creyendo. Por ejemplo, de recibir la palabra, del gozo del Señor. Y cuando entre por esa puerta, usted pueda ver, ellos puedan ver en usted al Señor y puedan ver el gozo del Señor, no un gozo fingido. Eso ya es suficiente. Eso éramos católicos. Era un gozo fingido el día de la misa de gallo, nada más, y después nos olvidamos de todo. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza y es algo que Dios produce continuamente por el poder de su palabra y el recibimiento de su palabra. Que el Señor nos ayude a evaluarnos y que esto sea una realidad en todos nosotros y que seamos ejemplo a aquellos que han creído.